¿De otro tema? De, Decime. sí, me quedo, o sea, todavía no me termina de cerrar lo de la vía indirecta, cuando en la Corea de Huntington. Dale, si querés, ¿es por una pregunta que hayas visto o es el tema en general? No, el tema, o sea, ¿qué pasa cuando está dañado lo que es D2? Ok, después les mando un audio, o sea, les mando captura del circuito y les mando un audio explicándolo de vuelta. ¿Quieren? Dale, gracias, Lu. No, de nada. Yo sé que Yo es... también tengo una duda con respecto a sueño de ese experimento que hacían con las ratas, esos Sí. gráficos que los estábamos analizando, no los entiendo, o sea, me cuesta. Bueno, les mando audios de eso. Ahora cuando terminemos la clase, ¿dale? Dale, gracias. Genial. Bueno, así... Bueno, estoy haciendo cagas. Ahí va. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, Sí, Perfecto. Y les aparece que se está grabando, ¿no? sí. Bárbaro. Bueno, entonces arrancamos. Funciones superiores, temas cortitos, no son tan tomados y suelen aparecer preguntas de lo mismo, ¿sí? Vamos a ver aprendizaje y memoria primero y después lenguaje y lateralización, ¿sí? Funciones superiores se las llaman así porque básicamente son las funciones que nos diferencian del resto de los animales y nos permiten comunicarnos de una manera mucho más eficiente entre los humanos, especie humanos. Así que son muy interesantes desde el punto de vista evolutivo y vamos a ver lo más grande, ¿sí? Las funciones superiores que el más foco le ponemos son aprendizaje, memoria, lenguaje y lateralización. Eh, Lateralización es más un concepto, no tanto una función superior, pero otras funciones superiores que tenemos, por ejemplo, es el reconocimiento de las cosas, que son las gnosias, el aprender a usar las cosas o la forma de usarlas, que son las praxias, ¿sí? Pero bueno, en fin, vamos a ponerle foco a lo más importante, ¿sí? Para poder encarar los choice. Arrancamos entonces con el primer TP, que es aprendizaje y memoria, ¿sí? La primera pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes eventos hipocampales se relacionan con la memoria de larga duración? No sé si a ustedes ya les quedó el chip, pero si les nombran memoria, ¿cuál es el sustrato neurofisiológico que explica la consolidación de las memorias? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron con la, Sophie? la potenciación a largo plazo. Potenciación a largo plazo o LTP, ¿sí? Perfecto. Este choice se los puse para que lo encuentren, ¿sí? Para que si aparece, se acuerden que es el LTP el fundamento de por qué se consolidan las memorias, ¿sí? Entonces nos quedamos con la opción C que dice potenciación sináptica a largo plazo, ¿sí? Perfecto. Bien, y acuérdense que en cerebelo teníamos depresión sináptica a largo plazo, LTD, ¿sí? Esto para mechar cosas, en esta función de comparar la acción real versus el plan motor que se está llevando a cabo, ¿sí? Bien, acá les puse, no se los puse, pensé que les había puesto, bueno, después chusmeen bien los eventos tempranos y tardíos del LTP en la clase de Sophie, ¿sí? Bien, y nos metemos de lleno con las memorias. Acuérdense que a las memorias las clasificamos en declarativas, primero temporalmente, ¿no? Corto plazo, inmediatas, corto plazo y largo plazo, ¿sí? Corto plazo es la memoria de trabajo y este cuadrito que ven acá aplica para las memorias de largo plazo, ¿sí? Que tenemos las declarativas o explícitas y las no declarativas o implícitas o reflexivas. Acuérdense que declarativa o no declarativa responde a si el individuo las puede evocar verbalmente o no, ¿sí? Dentro de las declarativas o explícitas tenemos a la semántica, que es la memoria que corresponde a los hechos, ¿sí? Que es más el conocimiento general del mundo, ¿sí? Ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero no sé, supónganse cuántos planetas hay en el sistema solar, es una memoria semántica, por ejemplo, ¿sí? Porque es algo que se aprende, que más o menos todo el mundo tiene medio ahí manejado. Y la episódica que se asocia a eventos, ¿sí? Es una memoria más autobiográfica. ¿Cuál fue la fecha de nacimiento de, no sé, mi hermano menor? Cuál fue el año en el que terminé el colegio, etc. Y acuérdense que cada memoria tiene su sustrato anatómico, ¿sí?
Las declarativas, el sustrato anatómico es el lóbulo temporal medial, que una vez que se consolidan pasan a almacenarse en toda la corteza, que esto ahora lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero estas memorias declarativas son las más importantes, o más interesantes si se quiere, no tanto más importantes, son todas importantes. Nos importan porque son las que responden a esta consolidación o a este LTP que nombrábamos, ¿sí? Son memorias que se van a almacenar temporariamente en un par de estructuras que ahora vamos a nombrar y que luego en el hipocampo se consolidan por LTP y pasan a almacenarse definitivamente en corteza. Esperen que tengo a alguien por entrar. Perfecto. Bien, entonces, declarativas por un lado. No declarativas o implícitas, sí, son las que verbalmente son más difíciles de evocar. Y tenemos priming. Priming, acuérdense que es esa memoria que yo, son evocables si yo le facilito una clave a la persona, por ejemplo, le muestro la lapicera y le digo la y completan picera, ¿sí? Son memorias que se obtienen mediante la obtención de claves, ¿sí? Ahora vamos a ver esto. Después tenemos la procedural, ¿sí? Acuérdense, bueno, priming en neocorteza. La procedural, acuérdense, el cerebelo, neocerebelo, era la encargada del aprendizaje motor, ¿sí? Todas las memorias procedurales tienen como sustrato anatómico el neocerebelo y lógicamente el cuerpo estriado si responde a algo más motor. El típico ejemplo, aprender a andar en bicicleta o aprender a tocar un instrumento, ¿sí? Etcétera. Son todas memorias procedurales. Y después tenemos aprendizaje asociativo y no asociativo. El asociativo, acuérdense, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y el no asociativo, habituación y sensibilización. La vamos a ir charlando. Aprendizaje asociativo se va a almacenar en amígdala, hipocampo y cerebelo, y el no asociativo responde más a reflejos. Habituaciones ante un estímulo repetido, las neuronas disparan cada vez menos. Por ejemplo, no sé, vivo en el barrio de River y empiezo a escuchar petardos. ¿Sí? La primera vez que escucho petardos capaz me sobresalto, pero si yo sé con el tiempo que después de cada o antes de cada partido van a sonar petardos, yo dejo de sobresaltarme frente a ese estímulo. Eso es habituación. Me habitúo, me acostumbro, si se quiere, a ese estímulo. Cuanto más se repita el estímulo, responde menos. Ahora, sensibilización es lo contrario, ¿sí? Supónganse que estoy en, no sé, estoy en una, yo siempre pongo el mismo ejemplo de, no sé, estoy en una zona de guerra y empiezo a escuchar explosiones, voy a sobresaltarme cada vez más porque significa que hay como un peligro ahí de por medio, entonces ante cada estímulo que se repita, cada explosión que se escuche, voy a sobresaltarme cada vez más. Eso es sensibilización. Me sensibilizo a ese estímulo, ¿sí? Bien, ¿hasta acá estamos bien con este cuadrito? Sí, estamos bien. Sí, está bien. Perfecto. Y ahora vamos a ver choice de esto. Van a ver que no es tan complejo como... Son choice sencillos. ¿A qué sistema de memoria corresponde almacenar información acerca de los primeros 5 presidentes de Argentina? Les ponen no declarativa, que serían, dentro de esas entrarían procedural, priming, aprendizaje asociativo y no asociativo. Después les ponen memoria procedural, semántica o episódica. ¿Cuál creen que sería? Semántica. Semántica. Perfecto. ¿Alguien opina algo distinto? Semántica, sí, son conocimientos generales del mundo, cosas que se aprenden. Perfecto. Puede pasar que confunda con episódica. No sería una memoria episódica porque no me está dando ninguna clave temporal, ¿sí? Supónganse, sería episódica si, por ejemplo, dijera acerca de, no sé, quién fue presidente en el año 2000, por ejemplo. Eso sí sería una episódica. Pero acá les están hablando más de conocimientos. El típico libro de historia del colegio, quiénes fueron los primeros 5 presidentes, ¿sí? ¿Cuál de los siguientes desafíos le permite evaluar el funcionamiento de la memoria semántica de un individuo? ¿Sí?
Y les ponen ejemplos. ¿Cómo evaluarían la memoria semántica? La A dice, completar el nombre de animales domésticos en una listita en la que se presenta solo una sílaba. ¿Este qué tipo de memoria evocaría? Priming. Priming. Perfecto, priming, muy bien. Bien, en neocorteza. Entonces esta no, yo quiero semántica. La B, nominación de la fecha actual y el lugar en el que se encuentra. No. No, esa no. Fecha y lugar, ¿a qué me suena más? Episódica. Claro, me tiro más por episódica. C, repetición. Igual esto de denominación, fecha y lugar es más típico paciente internado. ¿Cómo te llamás? ¿Dónde estás? ¿Qué año es? ¿Sí? C, repetición de una lista de animales domésticos. Tampoco. ¿Esa qué memoria evocaría? La de trabajo puede ser. Perfecto, sí. La memoria de trabajo la vamos a charlar más adelante en la clase, pero es esa que literalmente me permite ser funcional, trabajando, ¿sí? O haciendo alguna tarea. Por ejemplo, no sé, estoy en la calle y me dicen, H, anotate este número, me lo acuerdo, uso la memoria de trabajo para acordarme en ese momento hasta que lo anoto, y van a ver que después de anotárselo se olvidan, claramente, ¿sí? Yo me imagino siempre una secretaria, por ejemplo, que está todo el tiempo con 1000 cosas en la cabeza, la memoria de trabajo está full, ¿sí? Bien, y por descarte nos queda la B, pero la pensamos, dice nombrar los animales domésticos que se utilizan comúnmente como mascotas, ¿sí? Y acá está bien esta opción. Todos sabemos que, por ejemplo, un perro, un gato, un loro, un conejo son mascotas, pero no que una jirafa, un elefante y un león, esos no son mascotas, ¿sí? Y eso lo sabemos todos de haberlo aprendido, de la vida, etcétera, ¿sí? ¿Se entendió esta? Sí. Bien, perfecto. ¿Qué alteración clínica podrían presentar los pacientes con una extirpación quirúrgica del lóbulo temporal medial? Extirpación quirúrgica es agarran y le sacan el lóbulo temporal medial. Y antes de responderla, ¿a quién le suena esto? ¿A qué paciente típico de los libros le suena? Que lo vimos en el TP también. Es el caso Sí. clínico de HM. El caso HM, sí, perfecto, muy bien. Y acá les traje un dibujito. ¿Qué le había pasado a ese paciente? Puede ser que tenía epilepsia. Bien, era un paciente que tenía epilepsia, sí, esto fue hace bastante, ya no se hace por suerte lo que le hicieron, hay muchos tratamientos, y para buscar disminuir las convulsiones, lo que agarraron es, lo operaron al paciente y le sacaron el lóbulo temporal medial, lo que dice acá, fíjense, esperen que... Vean. Le sacaron el lóbulo temporal medial, con toda la corteza que lo rodeaba, partes de hipocampo, y, o sea, toda esta parte temporal del paciente se la sacaron, ¿sí? Principalmente el lóbulo temporal medial y el hipocampo, ¿sí? ¿Y qué le pasó cuando se lo sacaron? ¿Qué pasó con la memoria? Perdió la memoria, la más reciente, digamos. Bien. ¿Qué tipo de memoria? ¿Declarativa o no declarativa? Se alteró. La Declarativa. declarativa. La declarativa, ¿sí? Perfecto. Entonces ya declarativas pienso episódica, semántica. Y el paciente efectivamente lo que perdió fue memorias declarativas, tanto retrógradas como anterógradas. Retrógradas fueron todo lo que él había consolidado en los 2 a 3 años previos a la cirugía, lo perdió, sí, se lo olvidó, si se quiere. Ya no lo recordaba. Y no pudo volver a consolidar memorias nuevas, ¿sí? Todas las memorias nuevas, episódicas o semánticas, el paciente no las pudo volver a consolidar, ¿sí? O sea, la anterógrada la perdió permanentemente. Ahora, las memorias remotas, memoria remota es las memorias bien antiguas, por ejemplo, quiénes son mis papás, dónde nací, todas esas memorias bien antiguas, él las tenía perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba fallando de estas memorias declarativas? ¿Qué es lo que o sea, qué implicancia o qué importancia tiene en el hipocampo, sobre todo? Puede ser que no tenía LTP, o sea, no Exacto. generaba. Bien, lo que es el hipocampo, ¿sí? Y en toda esta zona, pero principalmente el hipocampo, es donde se consolidan las memorias, ¿sí? Es como, yo me lo imagino como la última parada del colectivo antes de llegar a la terminal, ¿sí? Las memorias que entran
van a entrar acá por un periodo de tiempo, ¿sí? Podríamos intuir que son 2 a 3 años por lo que pudo recuperar, por lo que perdió el paciente. Acuérdense que perdió retrógrada de 2 a 3 años antes de la cirugía, pero no las remotas. Las remotas, esto de cuándo nació, dónde nació, se lo acordaba. Esas memorias que entran se almacenan en el hipocampo hasta que se consolidan, gracias al LTP, y una vez que se consolidan se empiezan a almacenar en toda nuestra corteza, ¿sí? Por eso el paciente perdió de 2 a 3 años previos a la cirugía y no pudo volver a consolidar memorias. Esta parada del colectivo la tenía clausurada, ¿sí? No podía consolidar nuevas memorias y las que estaban ahí pendientes para consolidarse nunca se pudieron consolidar porque le sacaron el hipocampo y el lóbulo temporal medial, ¿sí? Entonces, este señor HM, al sacarle estas estructuras, tuvo una alteración en las memorias declarativas. Entonces, ¿qué podemos intuir? Que las memorias declarativas, semántica episódica, tienen esta estación intermedia, que es el hipocampo, donde se tienen que consolidar para después almacenarse en toda la corteza. ¿Sí? ¿Se entendió? Lu, yo tengo una consulta. Entonces, Sí. ¿no podría formar como nuevas memorias? No, no podía formar nuevas memorias declarativas, ¿sí? Porque le sacamos esta estación intermedia, que justamente no las podía consolidar, no las podía terminar de guardar en el disco duro, ¿sí? Se las olvidaba. Entonces, las no declarativas estarían, o sea, bien. Claro, intuimos, para la fisiología de nosotros ahora, intuimos que las no declarativas, la procedural, el priming y el aprendizaje asociativo y no asociativo estaban bien, ¿sí? Obviamente que alguna alteración podrían llegar a tener, pero no nos metemos con las no declarativas. Lo importante es que las declarativas necesitan consolidarse en hipocampo para después almacenarse en corteza. ¿Cómo explicamos esa consolidación? Con el LTP, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Todo bien. Sí, está bien. Vale. Perfecto. Entonces, al paciente que le saco el lóbulo temporal medial, ¿qué le podría pasar? La A nos dice incapacidad para formar nuevas memorias explícitas o declarativas. Sí, puede Sí, ser. es eso. Perfecto, sí, muy bien. B dice dificultad en la producción del lenguaje. ¿Esto qué sería? Afasia. Claro, nos metemos en afasias que por ahora nada que ver. El lóbulo temporal. ¿Cuál es el sustrato anatómico de cuál es el área de producción del lenguaje? El El área de área de- Broca y de Wernicke. El área de, bien, perfecto. El lenguaje es área de Broca y Wernicke. La producción del lenguaje es Broca, que está lóbulo frontal, no en el temporal, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. C, incapacidad para formar nuevas memorias implícitas. ¿Qué habíamos dicho? No, las explícitas. Eran las explícitas o declarativas, excelente. Y D, dificultad en la producción del lenguaje con repetición alterada. Lo mismo, ¿sí? Nos estamos metiendo con afasias que no es el lóbulo temporal el área de Broca, ¿sí? Que era la producción del lenguaje. Bien. Perfecto. No sé si había otra HM. No. Hasta acá, preguntitas medio sueltas de declarativas y el caso HM. Ahora nos metemos en aprendizaje asociativo que van a ser condicionamiento clásico y condicionamiento operante, ¿sí? Asociativo, acuérdense que se tienen que asociar dos cosas, ¿sí? Si hablamos de condicionamiento clásico, se asocia un estímulo con una situación o acontecimiento posterior, ¿sí? Que ahora vamos a ver el ejemplo. Y si hablamos de condicionamiento operante, lo que se asocia es una conducta con su consecuencia, ¿sí? En ambas se produce aprendizaje, ¿bien? Para que este aprendizaje se dé, lo que tienen en común es que se tienen que dar con contingencia y contigüidad en el tiempo, ¿sí? Estos estímulos tienen que estar muy cercanos en el tiempo y se tienen que repetir, ahora vamos a hablar esto de repetir, pero se tienen que dar cercanos en el tiempo para que efectivamente se produzca este aprendizaje. Condicionamiento clásico, entonces, un estímulo se asocia con un acontecimiento posterior. Les pongo el ejemplo que estaba en la guía, ¿sí? Y vamos a hablar de estímulos incondicionados con respuesta incondicionada. Ese estímulo incondicionado se lo va a asociar a un estímulo neutro y después se va a producir una respuesta condicionada. Definamos un poco qué es esto.
Un estímulo incondicionado es un estímulo que incondicionado, o sea, todavía no está asociado a nada, ¿sí? Por ejemplo, la quimioterapia es un estímulo incondicionado que va a reproducir una respuesta incondicionada, vómitos, ¿sí? Es decir, la quimioterapia, como efecto adverso, produce vómitos, ¿sí? Eso lo sabemos todos. ¿Bien? Ahora, este era un paciente que tenía que ir todo el tiempo al hospital a realizarse sesiones de quimioterapia. Esa quimioterapia, como efecto adverso, le producía vómitos. ¿Qué aprendió? ¿Qué le pasó al paciente? El paciente empezó a asociar el hospital con los vómitos, ¿sí? Inconscientemente, ¿no? Obviamente. Entonces, con el tiempo, cada vez que el paciente pasaba por ese hospital, terminaba teniendo vómitos. Por más que después no fuese a hacerse quimioterapia, ¿sí? Supóngase, no sé, pasó un día por el hospital a buscar un estudio y empezó con vómitos y no se hizo en ningún momento quimioterapia, ¿sí? Entonces este paciente lo que aprendió, de vuelta inconscientemente, o sea, nosotros no nos damos cuenta, es que el hospital le empezó a causar vómitos, ¿sí? Entonces, un estímulo incondicionado es un estímulo que por sí solo va a producir una respuesta. En este caso, la quimioterapia nos produce vómitos como efecto adverso. Si se lo empieza a asociar a un estímulo neutro, neutro viene de eso, de que por lo general es neutro, no genera ningún tipo de respuesta. En este caso, el hospital. El hospital no me da vómitos, dependiendo si lo asocio o no a un estímulo. Lo empiezo a asociar al hospital, ¿sí? Situación día 1, vomité por la quimio, día 2 vomité por la quimio, día 3, 4, 5 ya empecé a vomitar porque lo empecé a asociar al hospital, ¿sí? Hasta que ese estímulo neutro, por empezar a asociarlo en el tiempo y repetidas veces, se convierte en estímulo condicionado, ¿sí? El individuo literalmente se condicionó. Y ahora, cada vez que pasaba por el hospital sin necesidad de que esté la quimioterapia de por medio, empezó a tener vómitos, ¿sí? Esto es básicamente el condicionamiento clásico. Y acá le pueden poner cualquier ejemplo. No sé, pasa mucho con, a ver, si quieren ponemos otro ejemplo, no sé, están ustedes en la puerta de la facultad y los llaman porque, no sé, les dan una mala noticia, no sé cuál, no importa. Una mala noticia, ¿qué me produce una mala noticia por lo general? ¿Qué emoción me produce? Tristeza o Tristeza, malestar. angustia, exacto. Entonces, la facultad, ¿sí? Una mala noticia sería el estímulo incondicionado. Por ser una mala noticia me va a producir tristeza o angustia. Ahora, yo esta mala noticia, o vamos a exagerarlo todavía más, da la casualidad de que recibo malas noticias cuando estoy llegando a la facultad, ¿sí? Entonces, si se empieza a repetir esto en la facultad, lo que era un estímulo neutro, ahora empieza a ser un estímulo condicionado. Por ende, cada vez que yo pase por la facultad, o si yo vuelvo a pasar otro día por la facultad y no me dieron una mala noticia, yo probablemente me angustie, ¿sí? Es asociar, suele ser un contexto, ¿sí? Suelen ser lugares, el hospital, la facultad, o al revés, no sé, puede ser algo alegre, una heladería. Pasé día 1, voy a la heladería, me comí un helado riquísimo. El helado, ya de por sí, me produce, si está rico, me produce felicidad, bienestar, no sé qué. Yo después probablemente pase por la heladería otros días, esto lo asociamos en el tiempo, ¿no? Pase por la heladería, estímulo neutro. Si paso mucho por la heladería, ya probablemente ni necesite el helado de por medio para que me produzca felicidad igualmente. Entonces esa heladería pasó a ser el estímulo condicionado que me va a producir una sensación de felicidad y bienestar, respuesta condicionada, sin necesidad de tener el helado de por medio. Y así podemos armar ejemplos infinitos. Les puse choice, ahora lo vamos a practicar, pero tengan entonces en cuenta esto, ¿sí? Los componentes son un estímulo incondicionado, que es el que produce una respuesta por las características propias de ese estímulo, ¿sí? Y que se lo va a asociar a un estímulo neutro, que no produce nada, pero que si ese estímulo neutro se lo asocia en el tiempo al estímulo incondicionado, pasa a ser ese estímulo neutro, uno condicionado, que me produce una respuesta condicionada, ¿sí? Y hay algo que les quería nombrar, que es que no siempre tiene que repetirse tanto esta asociación
Porque, por ejemplo, pasa mucho que cuando hay algo emocional de por medio, ¿sí? Por ejemplo, la mala noticia, a veces con que me den una mala noticia, ejemplo, la mala noticia en la facultad. No sé si les pasó alguna vez. Justo lo llamaron ese día y fue una noticia de tal magnitud, de tal valencia, se dice, que ya con una sola repetición se asoció el estímulo, entonces cada vez que vaya a la facultad o pase por facultad me angustie con haber recibido la mala noticia una sola vez, ¿sí? No siempre se tiene que repetir mucho en el tiempo esa asociación si se trata de un estímulo que tiene alta valencia, se dice, ¿sí? Entonces, no es que con esto se los digo de curiosidad de la vida. ¿Bien? Pero lo grande, ¿se entendió el condicionamiento clásico? ¿Hay alguna duda? Sí, se entendió. Bien. Yo me pongo repetitivo con esto, pero creo que van a terminar aprendiendo por condicionamiento clásico, de hecho. Pero es algo que es como, hay que ejercitarlo para que quede. Es un poco como el circuito de ganglios de la base. Bien. Condicionamiento operante. Es un poco más simple. Acá el sujeto asocia una conducta con su consecuencia, ¿sí? Si yo refuerzo esa conducta, ¿sí? Voy a aumentar la probabilidad de que se repita en el tiempo, ¿sí? Ahora vamos a dar un ejemplo. Un castigo es disminuir la probabilidad de que esa conducta se repita en el tiempo. Por ejemplo, si yo estudio para el examen, me va a sacar una buena nota, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a buscar es reforzar esa conducta porque sé que si yo estudio para cada examen, me voy a sacar buenas notas, ¿sí? Un castigo sería el típico, creo que nos queríamos nosotros por condicionamiento operante. No sé, si no ordenás tu dormitorio, te quedás sin ir a la casa de tu amigo. Entonces, o te quedás sin salir. Entonces ustedes aprenden, eso sería un castigo, ¿sí? Si yo le digo, si yo no ordeno, sé que no voy a salir. Entonces, ¿qué voy a buscar? Disminuir esa conducta. Voy a ordenar para poder salir con mis amigos, ¿sí? Entonces, un refuerzo va a aumentar la probabilidad de que yo repita esa conducta. Voy a estudiar para sacarme buenas notas. Y un castigo va a disminuir la probabilidad de que se repita esa conducta. Me voy a poner a ordenar, así puedo salir con mis amigos después de semana. ¿Sí? Este es más simple, más amistoso. Bien, el típico ejemplo de la guía era el chico que lloraba, porque él aprendió que si lloraba en el supermercado, la mamá le iba a comprar un juguete, ¿sí? Y a su vez la mamá aprendió que si le compraba un juguete al hijo, el hijo dejaba de llorar. ¿Sí? ¿Este se entendió? Sí. Bien. Perfecto. Vamos a ver entonces. Fíjense acá. Y acá es hacerse el dibujito, ¿sí? Que el graficación que les dice, José tiene 5 años y en una visita a la casa de sus primos vio una película de terror que no tengo listo. Días más tarde, al pasar por la puerta de la casa de sus primos, comenzó a temblar y a sudar. Carol cumple cada uno de los estímulos y respuestas de este aprendizaje. Primero, ¿qué aprendizaje cree que se dio? ¿Condicionamiento clásico o condicionamiento operante? Clásico. Bien, entonces, hagamos el dibujito. ¿Cuál es el estímulo incondicionado? O sea, que ya decime, me produce una respuesta por las características del estímulo. La La película de terror. Bien, la película de terror. Perfecto. ¿Qué respuesta me produce? Miedo. El miedo, ¿sí? El temor. El temor es la respuesta incondicionada. Muy bien. ¿Cuál es el estímulo neutro? La casa de mis primos. Bien, me encanta. La casa de mis primos. Perfecto. ¿Por qué? Porque es cuando pasó, ¿qué empezó a sentir? Miedo. Bien, perfecto. Y yo acá pongo, las son estímulos incondicionados para vuelta. Entonces, la casa de los primos es el estímulo inicialmente neutro. Ahora ese estímulo neutro. Y fíjense acá, fue una vez, quien necesitó vio la película, o sea, una sola vez que la película en la casa, bastó para que se produzca aprendizaje. Fíjense que no es casualidad que sea una respuesta más emocional, el temor. Y lo que yo les decía, es algo más vinculado con las emociones, sobre todo con el miedo. No hace falta que se repita tanto en el tiempo esa asociación, ¿sí? Entonces, el estímulo neutro que va a la casa de los primos pasó a ser el estímulo condicionado. Y ahora, cada vez que pasa por la casa de los primos, le agarra miedo. Por eso el miedo es como ser la respuesta condicionada.
¿sí? Entonces, vamos a los choice. La A me dice, estímulo condicionado película de terror. ¿Cuál fue entonces el estímulo condicionado? La casa. Bien, entonces la A que dice película de terror, la D que dice película de terror, las descartamos, ¿sí? Vamos con la B. Estímulo condicionado, casa de los primos. Estímulo no condicionado, el temblor y el sudor. Mira, no. Temblor y sudor, ¿qué sería? La respuesta. Muy bien. Entonces nos quedamos con la C que dice, estímulo condicionado, la casa de los primos, bien. El no condicionado es la película de terror, bien. Y la respuesta van a ser el temblor y sudor o el miedo, ¿sí? ¿Se entendió esta? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Fíjense acá, usted está intentando llevar a su gato a la veterinaria para controlarlo al día siguiente de una cirugía que le causó molestias. Para eso utiliza el mismo bolso en el que lo transportó el día anterior. Sin embargo, al ver el bolso, el gato muestra signos de miedo. ¿Qué tipo de aprendizaje se produce para que el gato mostrara esa conducta? De vuelta, ¿qué tipo de aprendizaje creen que se dio? El clásico. El clásico. ¿Por qué? Que asocia la mochila con el veterinario y no sé, que le genera como que no quiere ir. Perfecto, le empieza a dar miedo cuando ve el bolso. ¿Qué sería el bolso entonces? El estímulo neutro que puede ser condicionado. Bien, perfecto. Lo pongo acá, así no escribo todas las flechas. Estímulo neutro que puede ser condicionado. Bien. ¿Cuál sería el estímulo no condicionado con su respuesta no condicionada? La veterinaria. ¿Qué le generó la veterinaria? Más específicamente, ¿qué le hicieron en la veterinaria? La cirugía. La cirugía. ¿Y qué le produjo la cirugía? Molestias. Bien, perfecto. Entonces, ¿la cirugía qué sería? ¿El estímulo cuál? No condicionado. Bien, no condicionado o incondicionado. ¿Y las molestias qué serían? La respuesta incondicionada. Bien, la respuesta incondicionada, con molestias también va de la mano el miedo y toda la bola, ¿sí? Entonces, fíjense, cirugía, estímulo incondicionado, con sus molestias, la respuesta incondicionada, ¿sí? Da la casualidad que para llevarlo a esa cirugía lo metieron en un bolso, ¿sí? Entonces, cuando la próxima vez que lo tenga que llevar a control, si le muestra el bolso, el gato, ahora el bolso pasa a ser un estímulo condicionado, por ende, sin necesidad de la cirugía de por medio, ya el gato empieza a sentir malestar, ¿sí? Más que nada, las molestias, bueno, capaz las tenga porque está operado, pero todo el miedo y todo lo que implica el contexto de una cirugía, ¿sí? Este ejemplo capaz es un poco más raro, por eso se lo puse, pero bien, es condicionamiento operante, ¿sí? Entonces, sensibilización no, habituación no, operante no, perdón, clásico, condicionamiento clásico, ¿sí? Dice, en el que el bolso es el estímulo condicionado y los signos de miedo la respuesta condicionada, ¿sí? Acá en este momento ya se hizo la asociación. El bolso pasó a ser el estímulo condicionado y el miedo la respuesta condicionada, que acá no lo puse. ¿Esta se entendió? Sí. Bárbaro. Yo cuando cursaba y vi este TP, empecé a pensar situaciones de la vida y básicamente nuestra vida es estar haciendo asociaciones, aprendizaje asociativo. ¿No les pasa? O sea, después pónganse a pensar, hagan el ejercicio. Yo siento que todo lo que hago es aprendizaje asociativo. Sí, mientras ibas explicando, en mi mente iba, claro, esto lo asocio. Empezamos a imaginar. Bien, es re interesante esto, está bueno. Vamos con el que sigue. Un estudiante es hallado copiándose en un examen, se le retira la hoja y se lo desaprueba. En el siguiente examen, ¿cuál será su conducta más probable o esperable? Va a no copiarse. Bien, va a tratar no copiarse. ¿Por qué? Porque quiere disminuir el castigo. ¿Cuál sería el castigo? Que lo desaprobaron. Bien, le sacaron la hoja y lo desaprobaron, ¿sí? Perfecto. ¿Y cuál es la conducta que él tuvo? Operante.
Claro, pero ¿qué hizo él? ¿Cuál fue la conducta que él tuvo que lo llevó a una consecuencia? Que se Copiarse. copió. Bien, entonces él dijo, si me copio, me sacan la hoja y me desaprueban, ¿sí? Asoció su conducta o aprendió las consecuencias de su conducta, ¿sí? La consecuencia fue sacar la hoja y desaprobar. Para la próxima, a buscar no copiarse, excelente, ¿sí? Y acá les ponen si es condicionamiento clásico o operante. Fíjense la no copiarse porque asocia esa conducta con el castigo de reprobar. ¿Es un condicionamiento clásico o no? Sería operante, ¿sí? C, no copiarse porque asoció esa conducta con el castigo de reprobar, ¿sí? Es un condicionamiento operante. Y como lo dice acá, castigo es un castigo porque va a disminuir la probabilidad de que esa conducta se repita, ¿sí? Le sacaron la hoja, él va a dejar de copiarse para que lo aprueben y se saque buenas notas, ¿sí? Que no se repita esta situación. Perfecto. ¿Esta se entendió? Bueno, la D claramente no. Sí, se entendió. La conducta. Perdón, Sí. si nos toman, o sea, de este tema, ¿nos van a tomar así estas preguntas? Suelen aparecer así. Ok. Y si no, no sé si estaba acá, a ver. O así, como identificar cada estímulo. Ah, no les mostré esta. O estas también. Ya que estamos. ¿Cómo se establece el aprendizaje asociativo por condicionamiento clásico? Esto también les pueden tomar. La A dice, a un estímulo neutro le sigue un estímulo no condicionado con una contingencia temporal entre ellos. ¿Qué opinan de esta? No, tendría que No. ser condicionado. Perfecto, un estímulo neutro se convierte... ¿Cómo era el orden? ¿Cómo es el caminito? Teníamos un estímulo incondicionado, por ejemplo la quimioterapia, me produce una respuesta incondicionada. Entonces, fíjense la que dice, a un estímulo neutro le sigue un estímulo no condicionado, no podría ser porque lo primero que yo tengo es el estímulo no condicionado, ¿sí? Ahora, ese estímulo incondicionado, si se lo asocia al estímulo neutro, hospital, ese estímulo neutro pasa a ser estímulo condicionado, produciendo una respuesta de qué tipo. Condicionada. Condicionada, perfecto. Bien. El B dice, a un estímulo condicionado le sigue una respuesta conductual asociada a la obtención de una recompensa. ¿Esto de qué me No, está hablando? está mezclando con la operante. Bien, esto es más de condicionamiento operante, perfecto. C, a un estímulo no condicionado le sigue una respuesta conductual. Tampoco. Bien, todo lo que sea conductual es más de operante, ¿sí? Y D, a un estímulo no condicionado le sigue un estímulo condicionado con una contingencia temporal entre ellos. Sí, tiene sentido. Eso. Esta tiene sentido, perfecto. El estímulo condicionado se lo asocia al primero neutro, que después pasa a ser condicionado. Y eso lleva a una respuesta. Perfecto. Así es otra de las formas en las que les pueden tomar, más teórico. Pero es armarse esta reglita y sale, ¿sí? Bien. Acá. Francisco tiene 2 años y medio. Durante el último fin de semana visitó amigos de sus padres y durante la reunión el niño repitió malas palabras, ante lo cual los adultos rieron y festejaron la situación. Días después el niño repite estas palabras una y otra vez. ¿Qué tipo de aprendizaje se dio en este caso? El operante. Bien, ¿cuál sería la conducta y cuál sería la consecuencia? La conducta que dijo malas palabras Ajá. y la consecuencia fue como el festejo de los padres. Bien, ¿y si fue un festejo? ¿Fue un refuerzo o un castigo? Un Un refuerzo. refuerzo. Bien, un refuerzo, lo que explica que después, días después, el niño repita estas palabras una y otra vez, ¿sí? Entonces, yo no sé si les puse más. A ver. Sí, después ya pasamos a otro tipo de aprendizaje. Entonces, para condicionamiento clásico, que es esto no se los dije, pero es el ejemplo del perrito de Pavlov, ¿vieron? El de la campanita y la salivación. No se los pongo, pero porque ya me parece que no sé qué tanto va a aportar, todos lo tenemos. Pero para identificar condicionamiento clásico, busquen el estímulo y respuestas incondicionadas, el neutro, el condicionado con la respuesta condicionada. Busquen los componentes. Y en condicionamiento operante, busquen la conducta y busquen la consecuencia. Y después, si eso se fue reforzando o castigando, ¿sí?
Esa es como la lógica mental que hay que tener cuando tengan que resolver estos choice. ¿Hasta acá están bien? Sí, re bien. Bárbaro, perfecto. Pasamos a otros tipos de aprendizaje. ¿Cuál de los siguientes eventos corresponde a un tipo de memoria no declarativa de tipo no asociativo? O sea, estamos hablando de aprendizaje no asociativo. ¿Cuáles eran los dos ejemplos de aprendizaje no asociativo? Sensibilización y habituación. Bien, habituación y sensibilización. Perfecto. La A me pone, el aprender a resolver un laberinto en busca de una recompensa. Si hablamos de recompensa, ¿de qué estamos hablando? ¿No es del operante? Y sí, yo pensaría más algo refuerzo, por ejemplo, sí, más de operante. B, sobresaltarse menos la segunda vez que se oye un trueno durante una tormenta. ¿Esto qué sería? Habituación. Habituación. Sí, habituación, muy bien. Ante un estímulo repetido disminuye la respuesta. C, el repaso mental de una coreografía aprendida una semana atrás. ¿Eso qué sería? Episódica, puede ser. Perfecto, si me tomo una Procedural semana. podría ser. Exacto, bien, una mezcla procedural porque estoy repasando una coreografía que es motor. Y si me meten un poquito de temporal, podría pensar también en algo episódico. Bien. De recordar dónde se dejaron las llaves el día anterior para tomarlas antes de salir. No, esa sería como de trabajo. Sí, más de trabajo, más episódica, sí, el día anterior. Perfecto. Entonces, la correcta acá, no asociativo, es la B, que es habituación. Perfecto. Fíjense acá, usted se muda a una casa nueva y la primera noche no puede dormir porque le despiertan los ruidos que hace un vecino que llega a trabajar siempre a las 2 de la mañana y los de una vecina que saca a pasear al perro a las 5 de la mañana. Tremendo el vecino. Con el correr de los días, usted deja de despertarse y duerme de corrido. ¿Qué tipo de aprendizaje se produjo? Habituación. Habituación. De vuelta, ¿sí? Fíjense que esos estímulos se fueron repitiendo y el individuo respondió cada vez menos, ¿sí? Finalmente empezó a dormir. Habituación. Bien. Luego de casi 10 años sin andar en bicicleta, decide hacer la prueba de subirse a una. Para su sorpresa, descubre que aún logra mantener el equilibrio y manejarla sin mayores inconvenientes. Esto se debe a su memoria, ¿de qué tipo? Típico ejemplo. Procedural. Procedural, ¿sí? Aprendizaje motor. Muy bien. Y esto es todo con memoria. No Luz. sé si aprendizaje. La procedural, o sea, sería parte de lo que es la implícita. Exacto. Volvemos Ok. acá. Acá. Procedural es memoria implícita, ¿sí? Implícita es priming, procedural, condicionamiento clásico, condicionamiento operante acá, habituación y sensibilización acá, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Algo que haya quedado medio raro? No, todo bien. ¿Todo bien? Tranqui este TP. Esto es lo que les pueden llegar a tomar, ¿sí? Y ahora, si están, no sé si quieren hacer un recreo o alguna cosa que haya quedado pendiente, si no pasamos ya a el TP último, ¿sí? Lenguaje y lateralización. ¿Quieren avanzar? Como quieran, yo no tengo problema. Bien, perfecto. Es cortito también. Afasias, básicamente. De acá, de este TP, si tienen que priorizar algo, prioricen afasias, ¿sí? Bien. Entonces, hablemos un poco, si acá entra en juego todo lo que es nuestras cortezas de asociación, que es un tema que medio que en anatomía, no sé si se acuerdan, quiero ubicar un poco las cortezas, las áreas de Broca y no sé qué. Las cortezas de asociación lo que hacen es literalmente asociar distintos estímulos, ¿sí? Y contribuyen a esto de que nosotros podamos tener y desarrollar estas funciones superiores, ¿sí? Hay tres cortezas madres, si se quiere, o más importantes, como cortezas de asociación, que son la frontal, ¿sí? La límbica y la parieto-temporo-occipital. ¿Me escucharon bien o se trabó? Pues está medio lento el puntero este. Todo bien. Bien. Entonces, la corteza de asociación frontal se encarga más que nada de las funciones ejecutivas, tema estrella, también de esto, y la planificación motora. Y acá yo les puse medio machete, ¿sí? Es una supraestructura, es como la que domina, si se quiere, la frontal,
porque se comunica con todo el resto de la corteza y es la encargada en la toma de decisiones. Van a ver que los pacientes que tienen alteraciones en las cortezas frontal o prefrontal no dan pie con bola. ¿Sí? Ahora hay un caso que yo les puse. Después, la corteza límbica se divide en una porción más órbito-frontal, fíjense que está más cerca del lóbulo frontal, y una porción temporal en el lóbulo temporal, ¿sí? Lo que se va a encargar es procesar información sobre motivación y memoria. La motivación más que nada a nivel bien límbico, ¿sí? Y la memoria, como ya venimos charlando, ¿sí? Lo temporal, hipocampo, lóbulo temporal, para la consolidación de memorias, ¿sí? Y después, la parieto temporo-occipital, nombre le hace referencia a dónde está, parietal, temporal y un poquito de occipital, que procesa información polimodal de las percepciones y del lenguaje, ¿sí? Otra corteza que integra información. Básicamente, lo que dice su nombre, son cortezas que asocian estímulos, información, para buscar una respuesta más compleja, ¿sí? Frontal, límbica y parieto temporo-occipital, ¿sí? Otra corteza importante que yo se las recuadré, es la parietal posterior, que ahora vamos a ver por qué es importante, ¿sí? Bien, parietal posterior se las nombré en motor, ¿sí? En cortezas, cuando vimos cortezas, integraba, ¿sí? Y seleccionaba el plan motor adecuado, después chusmé en esa clase, y acá tiene también importancia la atención espacial. Bien. Lateralización es esta simetría funcional en los hemisferios cerebrales. Es un hemisferio se encarga más de una cosa y el otro más de otra, ¿sí? Eso es cuando se lo estudió por primera vez. Ahora sabemos que no es tanto, por ejemplo, sabemos que el hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje. Hoy día sabemos que los dos hemisferios se encargan. ¿Qué pasa? Hay distintas características que son más de un hemisferio que de otro. El lenguaje propiamente dicho, Broca y Wernicke, son muy especializados en el hemisferio izquierdo, pero, por ejemplo, la comprensión y el contenido emocional del lenguaje está lateralizado hacia el hemisferio derecho. ¿Sí? Es como los dos hemisferios trabajan en conjunto. ¿Bien? Bien, el habla, la escritura y las praxias. Praxias es aprender a usar objetos, saber usar objetos. Todas estas 4 funciones están lateralizadas hacia el hemisferio izquierdo. Y después, comprensión y contenido emocional del lenguaje, las percepciones, la atención espacial, corteza parietal posterior derecha, nóseas, que es reconocimiento, praxias, de vuelta, fíjense, las praxias están las dos. Y habilidades artísticas son más del hemisferio derecho, ¿sí? Había siempre un ejemplo que, medio en el, no sé si en TikTok y esas cosas, que dicen que el hemisferio izquierdo es como el más académico, si se quiere, el hemisferio derecho es como el más artístico, ¿sí? Y el ejemplo claro está con el lenguaje, ¿sí? El lenguaje, aprender a usar la gramática, los signos de puntuación y todo son más del hemisferio izquierdo. Pero si yo estoy, por ejemplo, escribiendo un poema, la parte más emocional y más creativa de ese poema está lateralizada hacia el hemisferio derecho, ¿sí? Si yo escribo el poema, cómo escribirlo, los versos, yo no sé nada de lengua, pero le estoy tirando. Los versos, la puntuación y todo es más del hemisferio izquierdo. Lo emocional y lo creativo es más del hemisferio derecho. Y a esto voy cuando les digo que hoy día se sabe que es más en conjunto, ¿sí? Y lo que se lateralizan son aspectos de cada función en particular. ¿Sí? ¿Hasta acá están bien con esta intro? Sí, todo bien. Bárbaro. Y esta pregunta dice, dentro de las áreas corticales de asociación, el procesado de la información polisensorial o polimodal, ¿qué corteza se encargaba? Teníamos parieto temporo-occipital, frontal, órbito frontal o hipocampo. ¿Qué sería La parieto polisensorial? temporal. Bien, polisensorial es, o sea, todas los inputs sensoriales, por ejemplo, corteza visual, corteza auditiva, todo lo que fuimos viendo en los TPs previos, se integra de forma conjunta, por eso poli, en corteza parieto temporo-occipital, ¿sí? Es esta de acá. Les puse la pregunta porque es medio rara, medio compleja. Fíjense, integra información que llega a distintas áreas sensoriales, ¿sí? De distintas cortezas sensitivas. Bien. La frontal era más de las funciones ejecutivas, ¿sí? Toma de decisiones, etc.
Órbitofrontal es más que nada del circuito límbico, ¿sí? Y consolidación de memorias. Hipocampo, consolidación de memorias. ¿En dónde estará la lesión por un ACV isquémico que causará que un paciente coma solo la mitad del plato y se maquille solo de un lado de la cara? ¿A qué le suena este ejemplo? No miren tanto las respuestas. ¿Se acuerdan ese paciente que presta atención, si se quiere, solo a una mitad de su campo visual? Síndrome Sí, de estaba en la negligencia. Bien, en mi negligencia, perfecto. Yo se los puse acá de ejemplo. A este paciente, si le pedían que dibujara una flor, un reloj o lo que sea, estaba también la guía, dibujaba la mitad de ese dibujo. Y da la casualidad, o no tanto casualidad, la causalidad justamente, que la mitad que ignora el paciente es la mitad izquierda, ¿sí? Y esto responde a la atención espacial. La atención espacial, o sea, de cómo están los objetos y las cosas dispuestos espacialmente en nuestro campo visual, es información que se integra en la corteza parietal posterior de ambos hemisferios, pero la más importante es la derecha. Fíjense. Nosotros siempre al campo visual lo dividimos en hemicampo, ¿sí? Hemicampo, o sea, la mitad del campo visual, el hemicampo izquierdo y el hemicampo derecho, ¿sí? Fíjense que el hemicampo derecho, o mejor dicho, el hemisferio izquierdo va a procesar información que provenga solo del hemicampo derecho, contralateral. Fíjense que el hemisferio izquierdo no procesa información del hemicampo izquierdo. En cambio, fíjense que el hemisferio derecho integra tanto información del hemicampo izquierdo como del derecho. O sea, los dos hemicampos trae la corteza parietal posterior derecha. Por eso es tan importante la corteza parietal posterior derecha, porque si a mí se me daña, como acá, fíjense que el hemicampo izquierdo no lo puedo procesar de ninguna forma. Ahí respondemos esto de por qué el paciente ignora siempre la mitad izquierda de las cosas que están en su campo visual izquierdo. Y fíjense cómo, si yo daño el hemisferio izquierdo, probablemente no vea tanta, sí va a haber una alteración, pero no tan notoria como si yo lastimo el derecho. ¿Por qué? Porque la corteza parietal posterior derecha trae información de los dos hemicampos, ¿sí? Fíjense que acá este paciente comía solo la mitad del plato, se maquillaba solo un lado de la cara, siempre va a ser el lado izquierdo, ¿sí? Y esto responde a un daño a la corteza parietal posterior derecha, porque procesaba de los dos hemicampos, ¿sí? Bien, y algo que quiero que tengan en cuenta, esto es muy notorio a nivel visual, pero es la atención espacial de todos los sentidos, ¿sí? De audición, si le tocan el brazo izquierdo probablemente le cueste identificarlo o no lo sienta, ¿sí? Es todo lo sensorial del lado izquierdo. Es complejo de entender, pero esa atención espacial no solo a nivel visión, ¿sí? No solo a nivel visual. Y otra cosa que quiero tener en cuenta no es que la vía visual está perfecta, está intacta, ¿sí? Si el paciente tuviese un déficit, porque tranquilamente yo puedo pensar, che, ¿por qué no tiene una hemianopsia, por ejemplo? Si el paciente tuviese una hemianopsia y esto lo tuviese sano, lo que buscaría hacer es girar la cabeza para intentar ver lo que le está faltando ver. Este paciente puede girar la cabeza, levantarla, subir, qué sé yo, correr la hoja o girar el plato, que siempre va a ignorar la mitad izquierda, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, fíjense dónde estará la lesión. ¿Qué corteza dijimos? Acá les ponen corteza temporal superior derecha. ¿Es temporal? No. No. No, es parietal, ¿sí? La B, giro frontal inferior, tampoco. La C, occipital, corteza occipital. ¿Qué corteza es? Parietal. Bien, parietal. Pero la corteza occipital, ¿de qué se encarga? No la de la visual. visión. Bien, es la corteza visual primaria. Y la parietal posterior inferior derecha es esta que se daña en este caso. Giro frontal inferior, en la opción B, es área de Broca, ¿sí? Para que empecemos a integrar cosas. Perdón, Lu. O sea, está dañado eso. O sea, solamente veo esa mitad porque está funcionando la parietal izquierda. Claro, solo funciona la parietal izquierda que me trae
Esto es así, miren, si quieren, ya que estamos. Vamos a intentar dibujar. Paren. Está perfecto lo que decís. Esto es como si yo lo tuviera así. ¿Ven? Él puede dibujar este lado de la flor porque su hemisferio izquierdo trae información del hemicampo derecho. Lo dibuja. No puede dibujar este lado de la flor porque no hay ningún hemisferio que le trae información del hemicampo izquierdo, porque está dañada la corteza parietal posterior derecha. ¿Sí? ¿Ahí se entendió mejor? Sí. Bárbaro. Bien. Esto también está como ejemplo de... Uno habla mucho del lenguaje cuando hablamos de la lateralización, nos metemos de lleno con Broca y Wernicke, pero este es otro ejemplo de la lateralización. La tensión espacial está lateralizada, como les puse en esta diapo, está lateralizada al hemisferio derecho. ¿Sí? Bien, ahora sí. No, antes. Miren este caso. Este caso siempre lo suelen tomar porque es re importante. Dieron a su consultorio a un hombre de 62 años con historia de 3 meses de comportamiento anómalo. Se lo observó desnudo en lugares públicos, no cuida su aseo personal y hace semanas provocó un incendio en su casa al tirar un cigarrillo encendido al suelo. Las pruebas cognitivas informaron alteraciones en la planificación, organización del pensamiento, dificultad para hacer instrucciones y realizar algunas tareas manuales. Al realizar un estudio de imágenes, usted encuentra lesiones y les ponen cerebelo, lóbulo frontal, corteza singular y lóbulo parietal. ¿Dónde creen que está la lesión? Leyendo este paciente. En el frontal, ¿Por qué? porque como que el frontal era como si fuera como el policía de la cabeza, medio que Sí, me encantó. te Bien, perfecto. guiaba. Bien. Y Es la como parte, eso. bien, es la parte de nuestro cerebro que nos dice, che, no da, o che, fíjate. Porque es lóbulo frontal, ya lo vamos a marcar, es el sustrato de las funciones ejecutivas, ¿sí? El lóbulo frontal es filogenéticamente lo que más nos distingue del resto de los animales, ¿sí? Tiene mucho volumen, mucha masa, y fíjense todas las funciones que tenemos ahí metidas. La memoria de trabajo es tanto una memoria a corto plazo, pero se la toma más como una función ejecutiva. Justamente me permite a mí ser mucho más eficiente como individuo, ¿sí? De vuelta a este ejemplo de la secretaria o de la calle, te paso este número, anotale un toque, o acordátelo un toque para que lo agendes o para que llame después. Todo esto, y así como yo les decía, muchas situaciones de la vida cotidiana son condicionamiento clásico operante, muchas situaciones de la vida cotidiana son memoria de trabajo. De hecho, a mí me pasa a veces que estudio, no sé si les pasó alguna vez, a veces estudio medio con la memoria de trabajo y al otro día me olvidé todo. Eh, Sobre todo cuando hay que memorizarse cosas, por ejemplo, no sé, efectos adversos de un fármaco, nosotros los repetimos 2 o 3 veces, y si no lo repetimos o no buscamos la forma de consolidarlo bien, eso nos lo olvidamos porque lo usamos con la memoria de trabajo, ¿sí? Después, planificación, organización, ¿sí? La capacidad de decir, bueno, tengo todas estas cosas para hacer, voy a agarrar un calendario y lo voy a volcar en un calendario, de forma que yo después pueda realizarlas todas de forma eficiente, ¿sí? Que no me quede nada colgado, que no termine pateando el final porque intenté comprimir todo en 3 días. Todas estas cosas que nosotros no nos damos cuenta son funciones ejecutivas. Flexibilidad cognitiva, ¿sí? Esto. Es muy grande este concepto, pero lo podemos pensar desde, no sale un plan, siempre tener un plan B, no siempre quedarme con la primera opción que se me ocurre. Cognitiva no me puedo aprender este concepto, vamos a buscar la forma de tratar de incorporarlo de alguna manera. Administrar los tiempos, ¿sí? Metacognición es el pensamiento del pensamiento, saber si lo que yo estoy haciendo me va a servir o no, por qué termino decidiendo por una cosa por sobre la otra, porque yo sé que después eso me va efectivamente llevar a yo poder hacer ese plan de esto. No, bueno, si me divido un final que duró un cuatrimestre en 3 días, claramente no voy a llegar, pero si yo este final voy estudiando un poquito cada día, voy a llegar. Eso es pensamiento del pensamiento, es como todo muy mágico. Control inhibitorio, ¿sí?
Yo ya sé que no puedo andar desnuda por la calle porque socialmente no está aceptado, primero creo que no es legal, y segundo me van a mirar raro, voy a quedar como un loco. Entonces, este es el che no da, el control inhibitorio, ¿sí? Yo sé que no puedo ir, por ejemplo, no puedo fumar en un colectivo, porque está prohibido, ¿sí? Y estrategias dirigidas a metas, que va un poco con la planificación, ¿sí? Buscar la forma de que las metas que yo tengo, tanto metas, yo nombro cosas muy académicas o de laborales, pero metas también grandes, ¿no? Me quiero recibir o quiero hacer un viaje, bueno, buscar la forma de pensar planes y cosas para llevarlo a cabo. Todo eso, funciones ejecutivas, nuestro ser, o sea, nosotros básicamente somos funciones ejecutivas todo el tiempo, y es re importante. Fíjense, este paciente que se le alteró, tratemos de identificar las funciones ejecutivas que se vieron afectadas, ¿sí? Por ejemplo, desnudo en lugares públicos, falló acá el control inhibitorio. No cuida su aseo personal, lo mismo, ¿sí? Provocó un incendio de su casa al tirar un cigarrillo encendido en el suelo. En ningún momento se puso a pensar que dejar un cigarrillo prendido podría generar un incendio. Alteraciones en la planificación, organización del pensamiento, dificultad para hacer instrucciones, realizar tareas, ¿sí? Se volvió básicamente bastante inútil, y no en el sentido de insultos, sino en el sentido de nosotros como seres eficientes y básicamente poder vivir el día a día, ¿sí? Bien, por si no se entendió, funciones ejecutivas son re importantes, no solo para el examen, pero para la vida, para que se entienda. ¿Hay alguna duda con estas? No, por ahora no. Bien, perfecto. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de memoria de trabajo? La dice, despertarse todas las mañanas a la misma hora al escuchar una alarma. No. 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 Bien. Esto es más un condicionamiento, ¿no? Clásico. Asocio la alarma con tengo que arrancar. B. La repetición de una dirección en voz alta hasta poder anotarla en el celular. Podría ser. Puede ser eso. ¿Quién no la ha hecho, no? O también me repasa la del teléfono, que estoy hablando por teléfono y camino hablando sola, repitiéndolo hasta que lo puedo o anotar en algún lado o, no sé, hacer algo con esa información. Podría ser. Acostumbrarse al sonido de los fuegos artificiales luego de estar escuchándolos por unos minutos. ¿Eso qué sería? No. Habituación. 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 ¿Y la D, la realización de un saque de tenis practicado? No. No, eso no. Procedural. Procedural, muy bien, perfecto. Entonces nos quedamos con la B, que está bien, ¿sí? Memoria de trabajo. Perfecto. Y ahora sí pasamos a la vedette de este TP divertido, que es lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje es básicamente lo que nos hace seres humanos, o nos distingue muy notoriamente de las otras especies, porque sabemos que los perros no hablan, los leones no escriben poemas, ni nada de eso. Bien, lenguaje entonces es la forma que tenemos nosotros de comunicarnos entre los individuos de la misma especie, y el lenguaje tiene un montón de componentes, puede ser oral, puede ser escrito, ¿sí? Bueno, nada, no me voy a meter tan teórica con el lenguaje porque no es algo que importe mucho a nosotros. A nosotros lo que nos importa es que dónde está, qué pasa si yo lesiono las cortezas que están especializadas en tanto la producción como la comprensión del lenguaje, ¿sí? Entonces, las dos áreas estrella, Broca y Wernicke, ¿sí? Área de Broca, pie del tercer giro frontal, o tercera circunvolución, muy anatomista esa definición. Tenemos giro frontal superior, medio, inferior. Al pie de este tercer giro frontal, un poquito más para atrás, está el área de Broca, ¿sí? Wernicke, área de la comprensión, ¿sí? Entender. Está en el giro temporal superior. Superior, medio, inferior. En el giro temporal superior, más hacia posterior, está el área de Wernicke, ¿sí? Broca, producción, me refiero a poder hablarlo, poder escribirlo, etcétera, ¿sí? Producirlo. Efectuar eso que yo estoy queriendo decir. ¿Bien? Ambos se comunican por el fascículo arqueado, arcuato, arqueado, como le quieran llamar, ¿sí? Y se estudió mucho tiempo el lenguaje y siempre se lo busca comprender de alguna forma. Hay un esquema que es de los más aceptados hoy día, que es
que intenta explicar cómo es que se da esta dinámica del lenguaje. Y es el modelo de Lichtenstein-Wernicke, que es este de acá, este triangulito, que nosotros tenemos. La A es el área de Wernicke, C es el área de los conceptos, y M es el área de Broca. Esto está en inglés, ¿sí? A de audición, M de motor. Y la lógica es la siguiente. Nosotros, a través de nuestra corteza auditiva, ¿sí? Interpretamos los estímulos que llegan, ¿sí? Los comprendemos en el área de Wernicke. Y si nosotros conocemos esos estímulos, por ejemplo, me muestran esto que es una lapicera, y yo sé lo que es una lapicera, voy a recurrir al área de los conceptos para, se toma de los conceptos esto de, che, esto es una lapicera, yo sé lo que es una lapicera, viaja hacia el área de Broca para poder integrar la forma en la que se puede decir. Por ejemplo, me dicen, ¿qué es esto? Y yo para poder decir, es una lapicera, pasa al área de Broca y digo, lapicera. A su vez, dijimos que Wernicke y Broca estaban conectados por esto de acá, que es el fascículo arqueado, ¿sí? Que sí, el fascículo arqueado toma mucha relevancia para lo que es la repetición de palabras que no conozco, ¿sí? Si a un paciente, si a un nene de 5 años le muestran una sonda nasogástrica, el nene no sabe lo que es una sonda nasogástrica, entonces yo le digo, repetí sonda nasogástrica, ¿sí? Como el nene no sabe lo que es una sonda nasogástrica, no la puede tomar del área de los conceptos, entonces directamente va a repetir lo que dice, ¿sí? Sonda nasogástrica, lo integra en Wernicke, entiende que le están diciendo que repita la orden, agarra colectora, por el fascículo arqueado, llega a Broca y dice sonda nasogástrica. No sé qué carajo me acabas de decir que repita, pero yo te repito sonda nasogástrica, ¿sí? Y el área de los conceptos, entonces, es ese área donde tenemos todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Distribuido en toda nuestra corteza está. Y nosotros de este área de los conceptos tomamos lo que conocemos para poder evocarlo, ¿sí? Este modelito es muy útil, ¿sí? Para comprender qué pasa cuando hay lesiones en distintas áreas, ¿sí? Una lesión en estas áreas la vamos a llamar afasia, ¿sí? Afasia es la pérdida del habla, ¿sí? Adquirida. Si yo lesiono el área de Wernicke, voy a tener una afasia de Wernicke. Si yo lesiono el área de Broca, voy a tener una afasia de Broca, ¿sí? Si lesiono el fascículo arqueado, voy a tener una afasia de conducción. Si yo lesiono las conexiones entre área de Broca y Wernicke con el área de los conceptos, voy a tener afasias transcorticales. Si es la conexión entre Wernicke y el área de los conceptos, o sea, el resto de la corteza, es una afasia transcortical sensitiva. Y si es con el área de Broca y conceptos, es afasia transcortical motora, ¿sí? Atraviesa toda la corteza. Y después, si es a esta altura, voy a tener una afasia subcortical sensitiva, si yo tengo algún problema para integrar el estímulo con el área de Wernicke. Y motora, si yo tengo algún subcortical motora, si yo tengo un problema para integrar lo que viene de Broca con todo mi aparato de la fonación, ¿sí? Ahora igual hay cuadritos de esto. Las más importantes que quiero que se lleven son afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia de conducción y la afasia global, que es una afasia que se produce de forma difusa en toda esta región, suele responder obviamente a, por ejemplo, una ACV, donde se lesiona de forma difusa todo, ¿sí? La afasia global. ¿Hasta acá estamos bien con esto? ¿Hay algo que quieran que repita? No, todo bien. ¿No? Bien. Perfecto. ¿Sí? Entonces, no cuelguen afasias, es lo más importante. Y Yo tengo una duda. Sí. Veo que me cuesta diferenciar la afasia de conducción de que si por él se lesiona el área de Broca. O de Ahora vamos a Wernicke. charlar. Ah, ok. Ahora lo charlamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, háganse este diagramita si quieren para resolver, porque está bueno. ¿Sí? Ahora, ¿qué buscamos nosotros para definir que un paciente tiene una afasia? Hay cosas claves que nosotros buscamos evaluar en un paciente para definir esa afasia, ¿sí? Y distinguirla bien de las otras. ¿Qué va a ser? El habla, ¿sí? Si ese discurso es fluente, o sea, cantidad de palabras por determinado tiempo. Si comprende, la comprensión.
la repetición y la denominación. Estas 4 cosas son las más importantes para evaluar cómo está el habla de un paciente, ¿sí? Habla, o fluencia si se quiere, comprensión, repetición y denominación. Denominación es nombrar, ¿sí? Nombrame esto. Bien, vamos a comparar las 2 afasias más importantes que son Broca y Wernicke. Afasia de Broca dijimos, de Wernicke dijimos lesión en giro temporal superior, es una afasia sensitiva, ¿sí? La principal característica de la afasia de Wernicke es que no puede comprender, porque eso es lo que se encarga el área de Wernicke, de comprender, ¿sí? Van a ver que el paciente no comprende, entonces su habla va a ser hiperfluente, dice habla boludeces básicamente, muchas palabras por segundo, por minuto digo, o en determinado tiempo, y va a empezar a hacer cagadas, ¿sí? Tiene parafasias, que es cambiar una palabra por otra o confundirlas. Las parafasias pueden ser fonológicas, si suenan parecido, acá dice escalera por escalera, semánticas, si son del mismo grupo de cosas, león, tigres, los dos son animales, y formal, si también, si suenan parecido, la fonológica es más, intercambia letras en la misma palabra, o estamos hablando de la misma palabra, escalera, pero le pifió al orden de las letras. Formal suena más parecido, ¿sí? Plano por grano. Neologismos, me inventa palabras, ¿sí? Palabras que no existen. Entonces, habla hiperfluente con parafasias y neologismos, comprensión afectada, la repetición está alterada. Si yo le digo que repita la palabra lapicera, ¿por qué no la puede repetir? Porque no comprende la consigna. No entiende la orden, excelente. Como no entiende la consigna que yo le estoy dando, nunca me va a poder repetir, ¿sí? ¿Podría producirla? Sí, porque su área de Broca está intacta, pero no, como no entiende la orden, no va a poder repetir. Y denominación, de vuelta, si yo le digo, nombrame esto, ¿por qué no me lo puede nombrar? Porque no tiene Wernicke, o sea, Bien, no porque comprende. excelente, no entiende la orden. Todo lo que es que yo le estoy dando una orden que repita, que denomine, no lo va a poder hacer porque no entiende la orden que le estoy dando, ¿sí? Bien. No es y acá hay otros detalles, ¿sí? No es consciente del déficit, no sabe que está teniendo una afasia, se llama nosognosia. La prosodia va más que nada en... es más complejo este concepto, se nota más en Broca, que ahora les digo qué es. Lesión área de Wernicke, y la afasia se llama afasia de Wernicke o afasia sensitiva, ¿sí? Afasia de Broca. La gran característica de la afasia de Broca es justamente la producción, el habla, es hipofluente, ¿sí? Justamente porque es el área de la producción, o tiene una lesión en la corteza que me va a derivar en no poder hablarla o no poder escribirla, ¿sí? Por eso es no fluida o hipofluente, pocas palabras, agramatical, no usa conectores. Si yo leo un discurso a un paciente con afasia de Broca, capaz entienda lo que me está queriendo decir. ¿Por qué? Porque el paciente la comprensión la tiene conservada. Entiende, pero no te puede decir las cosas, o no te las puede escribir, ¿sí? Y de vuelta, repetición y denominación están alteradas. ¿Por qué están alteradas? ¿Por qué no puede repetir o denominar? No va a poder hablar. Exacto, no puede producir. ¿Entiende la orden? Sí, porque comprende. Pero no puede repetir porque no te lo puede decir, y no puede denominar porque no te lo puede decir, ¿sí? El paciente con afasia de Broca es consciente del déficit, sabe que tiene una afasia, por eso van a ver, y esto va de la mano con la prosodia, van a ver que como que entonan cuando hablan, ¿sí? Te dicen, no sé, cae, vieron el ejemplo de la IA, se esmeran para que vos, es como que de alguna manera te están diciendo, te juro que entiendo, pero no te lo puedo decir, ¿sí? Y bueno, lo que ya charlamos, lesión en el área de Broca, giro frontal inferior, y la afasia se llama afasia de Broca y afasia motora. Y acá quiero que integren algo. Fíjense que el área de la producción, que requiere todos los músculos de la fonación, involucra toda la parte motora de estos músculos. El área de Broca es lóbulo frontal, que está muy cerquita de la corteza motora primaria, ¿sí? Por eso afasia motora. Relaciónenlo espacialmente con la corteza motora, ¿sí? Y lo mismo Wernicke con los sensitivos, ¿sí? Está muy cerca del área, la corteza auditiva primaria, así que es lóbulo temporal. Bien. ¿Hasta acá Broca y Wernicke vienen bien? Blue,
Wernicke, la repetición estaría reducida porque no va a entender lo que le decís. Exacto, no entiende la orden que le está. Si vos le decís repetime, el yogur está frío, no entiende la orden. No entiende que vos le estás pidiendo que repita, entonces no te lo va a poder repetir. Ok. Bien. Después, afasia de conducción, ¿sí? Era la que conectaba. El fascículo arcuato está dañado acá, ¿sí? Bien. Fíjense, el habla va a ser más fluida, ¿sí? ¿Por qué? El área de Broca, ¿cómo está? Por lo general. Bien. Bien, la lesión está más que nada en el fascículo arqueado, ¿sí? La comprensión está conservada, lo mismo con Wernicke, ¿sí? La lesión está acá. Entonces, Broca está intacto, Wernicke está intacto. Por lo que decimos a priori, a ver, esto es mucho más complejo, ¿sí? Una fascia de conducción, la conducción involucra todo esto. Entonces, una fascia de conducción puede ser una lesión a cualquier nivel. Ahora, para nosotros la fisiología, lo que nos compete ahora, tomémoslo más que nada como una lesión en el fascículo arqueado. Entonces, Broca está intacto, Wernicke está intacto. Broca está intacto, va a ser fluente, Wernicke está intacto, va a poder comprender, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo más característico de la fascia de conducción? La repetición, ¿sí? ¿Por qué? Si yo le pido que repita la palabra lapicera, ¿va a poder repetirla? No. ¿Por Sí. qué? Ah, sí, porque la conoce. No repetía algo desconocido. Bien, la conoce, ¿sí? Por lo general todos sabemos que es una lapicera, entonces va a poder extraerla de los conceptos y va a poder repetir. Ahora, de vuelta, si yo le digo a un arquitecto que repita la palabra catéter de Swan-Ganz, ¿va a poder? No. No, porque no lo tiene en su área de los conceptos y sí o sí necesita recurrir a esta vía de acá. Pero ¿qué pasa? Tiene el fascículo arqueado lesionado, entonces no puede repetirla, ¿sí? La clave, siempre lo pienso como hackear al paciente, la clave acá es pedirle que repita palabras desconocidas. Si el paciente no puede repetir o le cuesta repetir palabras desconocidas, probablemente estemos ante una fascia de conducción. El habla está conservada, la comprensión está conservada y la repetición para palabras que conoce está conservada, pero palabras que no conoce no puede repetirlas, ¿sí? Las lesiones en el fascículo arqueado y se llama fascia de conducción o síndrome de desconexión. Se desconectan Wernicke de Broca, ¿sí? Y después las transcorticales, ¿sí? Que son, la verdad, no y que tomen mucho esto, yo se los dejo el cuadrito para que lo estudien tranquilos. La global va a estar todo alterado, es global, es una lesión en todo este área, es más difusa la lesión, ¿sí? Entonces, comprensión va a estar alterada, la producción va a estar alterada, repetición, denominación, todo, ¿sí? Bien, perfecto. Y las transcorticales son primas hermanas, la transcortical motora es prima hermana de la de Broca, fíjense, es hipofluente, entiende. La gran diferencia es que tiene la repetición conservada, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Lo mismo con la sensitiva. La sensitiva con respecto a Wernicke es igual. El habla es hiperfluente, no comprende, pero puede repetir, ¿sí? Eso es lo que quiero que se acuerden de las transcorticales, ¿sí? Y nada más con afasias. Eso es todo lo que quiero que sepan. ¿Hay alguna duda hasta acá? A mí no me termina de cerrar la de conducción. ¿Qué es lo que no te cierra? O sea, ¿por qué no va a poder repetir las palabras que no conoce? Porque las que no conoce no las tiene de ninguna forma en el área de los conceptos. Entonces, si yo le digo, repetime esto del catéter, para nosotros, que sabemos lo que es un catéter, creo que hicieron R1, le digo, repetí catéter, esto se procesa, esta orden se procesa en el área de Wernicke, como yo conozco la palabra, la tomo del área de los conceptos, y para repetirla paso para la Broca y la repito, ¿sí? En este paciente, como no lo conoce, no la tiene en el área de los conceptos, entonces sí o sí tiene que hacer, simplemente repetirla, va a decir catéter, pero no, sin saber qué es. Entonces, como no la puede sacar, es como la base de datos el área de los conceptos, como no la puede sacar de la base de datos, simplemente agarra el atajo que es
el fascículo arqueado y pasa. Entonces, repetime catéter, lo integra en el área de Wernicke, pasa esa información por el fascículo arqueado a Broca para que la pueda repetir, ¿sí? Entonces, la clave está ahí. Como no conoce la palabra y no la puede sacar de la de los conceptos, yo sé que sí o sí va a agarrar el fascículo arqueado para poder usarla. Por eso, ante una lesión del fascículo arqueado, le hago repetir palabras que no conoce, porque sé que no las va a poder repetir porque no puedo usar el fascículo porque está lesionado. ¿Sí? ¿Se entendió ahí o...? Sí, sí, creo que ahí entendí un poco mejor. Gracias, Lu. No, de nada. Es hacete el dibujito y fíjate que literalmente no puede pasar por ahí esa información, ¿sí? Catéter, no la conozco. Bueno, agarro el fascículo arqueado. Lo tengo lesionado. No hay chance de que yo te pueda repetir esa palabra porque no la puedo sacar de acá porque no la conozco y no la puedo sacar de acá porque está lesionada. No te lo puedo repetir, ¿sí? Distintos con lapicera. Lapicera, si yo quiero repetir lapicera, puedo usar cualquiera de los dos. Puedo usar el fascículo arqueado, pero lo tengo lesionado. Pero te lo puedo sacar en los conceptos porque sé lo que es una lapicera. Y acá sí viaja a Broca y la puede repetir, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Lu, yo tengo una duda. ¿Por qué está conservada la repetición en las transcorticales? Porque eso no me... Es más complejo, pero las transcorticales son lesiones a este nivel. ¿Sí? Si es en esta vía es transcortical sensitiva y si es en esta vía es transcortical motora. De vuelta, yo si le pido que repita, las dos áreas, ninguna de las dos áreas puede conectar con el área de los conceptos, pero sí pueden conectar entre sí por el fascículo arqueado. Entonces, si yo en una transcortical le pido que repita, va a poder repetir porque lo puedo usar, puedo atajar, hacer el atajo por colectora y usar el fascículo arqueado, ¿sí? Sí, ahí quedó. Perfecto. Bien, ¿vamos a los choice? Sí. Pasamos. Entonces, acá estamos. ¿Con qué tipo de alteración del lenguaje es compatible la siguiente producción oral de un paciente? Usted sabe que pichicho y quiero atenderlo y quiero andarlo como usted diga así. ¿Quién piensa? No entendí la consigna. Les preguntan, está en arameo, así que sí de boca. ¿Qué tipo de alteración tiene? Le piden al paciente que les cuente, no sé, contame qué te pasó y te dice esto. Pichicho, quiero atenderlo, quiero andarlo como usted diga así. ¿Qué Es creen que como tiene? que le faltan conectores, yo diría que se broca. Me faltan, puede ser que me falten conectores. Yo diría que es de Wernicke porque Sí. no tiene sentido todo lo que dice. Tal vez. Excelente. No se entiende nada de lo que me está diciendo. ¿Pichicho qué es? Perro. Digo, para la RAE. Un pichicho puede ser un perrito, no sé. Pero digo, ¿pichicho es una definición de algo o lo inventó el paciente? ¿Qué será un Claro, lunfardo? lo inventó. Lo inventó, es un neologismo, ¿sí? Lo inventó. Y literalmente si yo trato de entender la idea de lo que me está diciendo, no entiendo nada, o sea, no sé a dónde va la idea, ¿sí? Y yo se los leí así a propósito para que entiendan cómo un paciente con Wernicke habla. Te lo dice así, usted sabe que pichicho y quiero atenderlo como usted diga así. Habla como un loro, pero no se entiende nada de lo que dice, me inventa cosas, ¿sí? Entonces, esto me orienta más a una fascia de Wernicke. Supónganse que era una de Broca, yo en una de Broca, ahora vamos a ver cómo son, pero como mucho tengo 3, 4 palabras, ¿sí? Y se entiende un poco, es como, el de Broca siempre les va a poner las palabras claves, algo van a sacar, alguna idea van a sacar de lo que les está diciendo. En Wernicke no entienden nada, ¿sí? Entonces esta es una fascia de Wernicke. ¿Bien? Fíjense, a ver si les puse una de Broca. Perdón, ¿la mixta? ¿Qué es la transcortical mixta? No, la mixta es más complicada, no, ni se metan, olvídense. O sea, ¿o es Transcortical, sensitiva o es motora las transcorticales? claro, mixta es que esté todo esto lesionado. No va a comprender, digo, sí, no va a comprender, le va a costar hablar, va a poder repetir algunas palabras, es como más limitada. A ver, si ustedes les ponen a fascia de Wernicke versus transcortical mixta, corran a Wernicke, porque es muy Wernicke esto, ¿sí? Estas se las ponen para
marear. Siempre les van a hacer quedarse entre dos opciones, probablemente entre Wernicke y Broca. Luego de una ACV en el hemisferio izquierdo de un paciente mantiene la capacidad de comprender el lenguaje, tanto oral, comprende. Wernicke, ¿cómo está? Bien. Está bien. Tanto oral como escrito, produce palabras y frases espontáneamente, pero tiene dificultades cuando se le pide que repita palabras, especialmente palabras que no conoce o que no existen, pseudopalabras. ¿Qué tipo de afasia presenta el paciente? De De conducción. conducción. De conducción, comprende y produce, ¿sí? Ahora, ¿por qué se dieron cuenta que era de conducción? Porque las palabras nuevas, o sea, las pseudopalabras, no las puede repetir. Bien. No puede repetir palabras que no conoce. Perfecto. O que no existen. Bien. Ahí estaba la clave, ¿sí? Muy bien. Bien. Un paciente de 66 años con antecedentes de hipertensión arterial, miren todas las arras que les ponen, y diabetes tipo 2 llega a la guardia con hemiparesia facial derecha. Esto se los pone porque paciente con hipertensión, diabetes, que llega con un brazo, a la mitad de la cara dormida, ¿qué piensan que le está agarrando? ¿Una ACV? Una ACV, sí, perfecto. Esto, para que integremos, no estudiemos las afasias como algo aislado, son frecuentes en contexto de lesiones, de ACV, ¿sí? Más que nada, en Argentina. Bien. Responde al interrogatorio de manera coherente, responde coherente. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué indicio les da? Que Wernicke está bien. Que Wernicke está bien, está entendiendo la cuestión. Ahora, responde de forma lenta y con pronunciación deficiente, ¿sí? ¿En qué les hace pensar? De Broca. En Broca. Y más de Broca, ¿sí? Fíjense que las dos opciones son Broca y Wernicke. Si entiende, las de Wernicke las descarto, listo. Yo sé que es Broca porque encima me habla lento y con poca pronunciación. Ahora, ¿dónde estaba el área de Broca? ¿En el lóbulo temporal o en el lóbulo frontal? En el frontal. El frontal. Frontal. En el frontal, muy bien. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que son todos los chos así. ¿eh? Un paciente que ha sufrido una ACV presenta como secuela dificultad en la comprensión de órdenes simples, lenguaje fluido con parafasias y neologismos y alteración en la repetición. ¿Qué afasia es? Wernicke. 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 No comprende, es lenguaje fluido, parafasias, neologismos. Literalmente la definición de afasia de Wernicke. ¿Sí? Bien. Y les puse 800 choice parecidos para que agarren este timing a qué características tengo que buscar, ¿sí? Fíjense que las 4 más importantes siempre se las suele nombrar. La fluencia, si es hiper o hipofluente, si comprende, si denomina y si repite, ¿sí? Esas 4 cosas. Luego de una ACV, fíjense que son todos pacientes con ACV. Un paciente pierde la capacidad de comprender el lenguaje tanto oral como escrito, solo logra producir algunas palabras aisladas espontáneamente y no logra repetir nada cuando se le pide que lo haga. ¿Qué tipo de afasia presenta? Broca. Global. Ahí va, ¿sí? Primero, pierde la capacidad de comprender. Wernicke está dañado. Wernicke está dañada. Solo logra producir algunas palabras. Broca. Bien, entonces ya sabemos que Wernicke está dañada. Broca también. No logra repetir nada. Con no logra repetir nada, ¿qué entienden con eso? Que no repite ni lo que conoce ni lo que no conoce. Bien, entonces, ¿qué otra cosa puede estar lesionada también? Lo de la C. Lo de no sale. Bien, el fascículo arqueado, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces, anda mal Broca, anda mal Wernicke y anda mal el fascículo arqueado. Es más global la lesión, ¿sí? Es una afasia global y es así, es acá. Que de hecho son, creo que las más frecuentes. Es una lesión más difusa, este círculo rojo que yo les puse, ¿sí? No podemos identificar bien dónde está, pues debe ser un ACV que le generó una hemorragia en un área bastante extensa que me abarcó tanto Broca como Wernicke como el teléfono que los comunica, que es el fascículo arqueado, ¿sí? Bien, esperen que me fui a Narnia. Acá. O sea que sería que en eso si nos tiran, sería una global cuando no te puedes repetir ni lo que conoce ni lo que no conoce. Claro, pero también traten de buscar, o sea, no se encuadren en... o sea, no se pongan tan
específicos cuando les están nombrando una clínica muy inespecífica. No entiende, no produce y encima no repite nada de nada. Yo intuyo que es algo más global, ¿sí? Es como cuando, no sé, en shock medular teníamos un golpe a nivel de un segmento medular y se nos alteraba lo motor, se nos alteraba lo sensitivo, se nos alteraba lo autonómico, o sea, tiró para todos lados, ¿sí? Perfecto. Bien, y repetición siempre evalúa en repetición de cosas que conoce y cosas que no conoce. ¿En cuál de las siguientes afasias una persona podrá repetir una palabra conocida pero no una desconocida? Esto ya para que no lo tengan ni que estudiar. ¿Cuál era? Conducción. Bien, de conducción. Perfecto. ¿Sí? Bien. Y acá ya terminamos con afasias. ¿Hay alguna duda, consulta, lo que sea? No. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Y pasamos a lo último, que es el circuito límbico, motivación, que son 2 choice, pero para que lo tengan por si aparece, no es algo muy tomado. Esta pregunta puntapié dice, ¿con qué otros aspectos funcionales, además del motor, se sabe que están relacionados a los ganglios de la base? Acuérdense que los ganglios de la base no solo los motores como la estrella, pero no están involucrados en el circuito motor solamente, sino que en qué otros circuitos participan, ¿saben? Cognitivo, o sea, límbico puede ser motivación. El límbico es el de la motivación, perfecto. ¿Y el otro? Cognitivo. Bien, cognitivo, que es el circuito frontal, ¿sí? Entonces, ganglios de la base son también recontra importantes, no solo para lo motor, sino para el circuito límbico, el circuito de la recompensa, y el circuito frontal, que es más que nada con las funciones cognitivas, ¿sí? Va muy de la mano con las funciones ejecutivas en corteza prefrontal. Este es el dibujo del seminario, ¿sí? Fíjense, circuito motor, que ya lo conocemos, el circuito prefrontal, que es el cognitivo, ¿sí? Fíjense que ahora, ustedes para tratar de entenderlos, si no llegan a estudiarse todos los circuitos, no importa, lo que sí traten de pensarlos, ¿sí? Es como armar el rompecabezas. Compárenlo con el circuito motor, que es el que sí o sí tienen que saber, vía directa e indirecta. En motor, la corteza que estábamos hablando es la corteza motora. Ahora, en circuito cognitivo, si la cognición es de la corteza prefrontal, voy a sacar el ladrillito de corteza motora y voy a poner el ladrillito de corteza prefrontal, ¿sí? Acá, la parte del estriado que participa, en vez de ser el putamen, va a ser más el caudado anterior, ¿sí? Los globos pálidos, también, fíjense que es tanto el interno como la sustancia negra reticulada, y proyecta a otros núcleos talámicos, ¿sí? Acuérdense que el tálamo tiene un montón de núcleos, proyecta a otros, ¿sí? Y el circuito límbico, que ahora lo vamos a ver en otra diapo. Pero comparen siempre con el circuito motor, ¿sí? Y fíjense el circuito límbico. De vuelta, fíjense que tenemos núcleo de entrada, que es el accumbens, en el circuito motor era el estriado, y núcleo de salida, que es el globo pálido interno, ¿sí? Que también el globo pálido era núcleo de salida en el circuito motor. ¿Bien? Entonces acá cambió el núcleo de entrada, que es el accumbens, parte del estriado ventral también. La corteza, no es más corteza motora, estamos hablando del circuito límbico de motivación, ahora la corteza de asociación va a ser prefrontal, ¿sí? La órbita frontal que yo les nombré al principio. ¿Bien? Y fíjense que en todos el intermediario está el tálamo. No hace falta que se aprendan qué parte, qué núcleo del tálamo, ¿sí? Simplemente tálamo. ¿Bien? Y fíjense que tenemos a alguien que modula liberando dopamina, ¿sí? En el circuito motor nos lo liberaba la dopamina, la sustancia negra pars compacta. Acá en el circuito límbico, el que nos libera la dopamina es el área tegmental ventral, ¿sí? Entonces, básicamente, el circuito límbico es el circuito de la recompensa, todas las cosas que nos producen placer, todas las actividades que a nosotros nos producen placer, está muy estudiado con cosas que producen adicciones como el alcohol, las drogas, el sexo, todo, ¿sí? Entonces, acá el área tegmental ventral le va a dar dopamina al accumbens y el accumbens integra esa dopamina con información de la amígdala y el hipocampo. ¿Por qué son importantes? Porque la amígdala me trae el contexto más emocional, ¿sí? Acuérdense que la amígdala está muy vinculada con el miedo también, y el hipocampo con lo más contextual. El hipocampo estaba ahí participando en la consolidación de memorias, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, no sé, reforzar el circuito en un casino
porque voy a reforzar todo lo que es la adicción al juego, que reforzar el circuito en un bar a la noche tomándome un whisky, porque estoy reforzando más que nada la conducta de beber, ¿sí? Entonces, la amígdala me trae más lo emocional y el hipocampo me trae más lo contextual en cuanto a memoria, ¿sí? Y es lo que el cartel que les puse ahí abajo, ¿sí? Promueve la repetición, integra esta información y promueve la repetición de conductas que son impulsadas por la dopamina, ¿sí? Cada vez que en estos contextos se libera dopamina, este circuito se refuerza, ¿sí? Y hay cosas que se fueron viendo, que es que la liberación de dopamina es mayor ante un estímulo novedoso, si es algo más nuevo, si es la primera vez que voy a apostar, la liberación de dopamina va a ser mucho mayor que si yo soy un ludópata hace 10 años, ya. Y acá es algo importante, ¿sí? Si es novedoso hay mucha liberación de dopamina, pero si yo soy adicto al juego hace 10 años, ya no juego porque me genere placer, sino que juego para evitar el displacer que me genera no jugar. Y eso es lo que se llama abstinencia, ¿sí? La abstinencia es todo un malestar, tanto psicológico como somático, que yo, para poder aflojar, yo, paciente que soy adicto al juego hace 10 años, voy a buscar jugar de vuelta para aflojar con esa abstinencia, ¿sí? Y otra cosa que se cree es que la liberación de dopamina se da entre el deseo o el pensar en ese estímulo o esa conducta, más que en hacerla realmente, ¿sí? No sé si les pasa cuando están en clase, sobre todo si cursan el turno noche, y dicen, uy, qué lindo salir de acá y tomarme una birrita helada, y después se dan cuenta que capaz era más la idea o el fantasear con esa idea y no tanto tomar la birra, porque la birra, a mí me pasa que o cuando tienen hambre de algo rico, me lo como en un segundo porque me estoy cagando de hambre y me está como que uno diga más pensando en la idea de que en el acto realmente, ¿sí? Y eso se cree que la dopamina se libera ahí, por eso uno se pasa más fantaseando en esa parte, ¿sí? En el deseo de ese estímulo-conducta, más que en el momento de realizarla, ¿sí? Y esto se asoció con un fenómeno de anticipación y de condicionamiento. Puede ser de aprendizaje asociativo, ¿sí? Y es lógico, yo, jugador ludópata, asocio el casino con el juego, asocio el bar con la conducta de beber, ¿sí? Se asocia más que nada al ambiente, ¿sí? Nada, estas son cosas que para mí, a mi criterio, son lo que tienen que tener en cuenta. El circuito límbico fisiológicamente es muy importante, pero porque es blanco de muchas cosas, es como muy susceptible y eso explica que haya tanta adicción a tantas cosas. Es blanco de fármacos, nada, es un mundo aparte y no quiero que divaguen tanto en esto ahora porque lo van a ver durante toda la carrera, en psiquiatría, en fármaco, en tóxicos, se van a cansar de verlo, pero la aproximación que tienen que tener ustedes hoy es esto. ¿Cuál es el circuito? Y más o menos cómo es que se va reforzando o no, ¿sí? Si es más novedoso, se libera más dopamina. Si es algo más que lleva unos años, ¿sí? Si es un paciente jugador hace mucho tiempo, o bebedor hace mucho tiempo, o adicto al X droga hace mucho tiempo, el circuito se activa no porque genere placer, sino porque el paciente busca aflojar con el displacer, ¿sí? Con la abstinencia. ¿Se entendió o me fui por las ramas? Lu, todo esto, o sea, todo este circuito pueden llegarlo a tomar. Esto sí, el circuito podrían llegar a ponerles, ahora les voy a poner los choices que fui encontrando. Sépanse, ¿sí? Pero eso, compárenlo con el circuito motor. En vez de corteza motora, ponemos corteza frontal. En vez de sustancia nigra pars compacta, ponemos área tegmental ventral y dopamina. En vez de putamen cagado, ponemos accumbens, ¿sí? Globo pálido es el mismo, tálamo es el mismo. Es parecido, es cambiarle un par de nombres. Y amígdala y hipocampo que mandan info. ¿Alguna otra duda? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, es re divertido este circuito. Van a ver que, o sea, ahora que tienen que estudiar y que es un TP más, no, pero van a ver el día de mañana les va a servir y es muy interesante para estudiarlo. Bien, no me acuerdo si... Acá. ¿Ves? Esto es lo que les pueden tomar. En el circuito límbico de los ganglios de la base, ¿qué estructura era la que integraba la información de la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal para impulsar conductas motivadas por estímulos apetitivos o estímulos que generen placer?
¿Cuál era la estructura que integraba todo? El Tenemos- accumbens. Bien, subtalámico, accumbens, sustancia nigra pars compacta y pálido externo. Estos tres, subtalámico, nigra pars compacta y pálido externo, ¿de qué circuito son? De Motor. la vía indirecta. Motor. De motor, claro, de circuito motor, vía directa e indirecta, ¿sí? Entonces ya hasta por descarte la puedo sacar. Pero ojalá que no sea por descarte, ¿sí? Tengan el esquema presente. El núcleo accumbens, muy bien, perfecto. Y último choice, dice, una estudiante de Talchipá, podría ser yo tranquilamente, no puede concentrarse para estudiar porque todo el tiempo está pensando en comer más. Sin embargo, cuando finalmente lo hace, ya no siente el placer de siempre, a pesar de que logra calmar sus ansias. Y la clave está acá. Logra calmar sus ansias. ¿Qué le pasaba cuando no comía chipá? ¿Se sentía bien o sentía displacer? Displacer. Claro, entonces, ¿por qué comía chipá? Para calmar el displacer. Para aflojar claro, exacto, para calmar esa abstinencia que le generaba no comer chipá. Tremendo que haya adicción a chipá. Bien, y acá les ponen a qué podría deberse. A que ya no se libera dopamina del circuito de recompensa. Sí Es se muy libera. claro. Es muy extremo decir que no se libera. Siempre se libera. El tema es que se puede desarrollar más tolerancia. Y esto, si es menos novedoso y es algo que se da hace mucho tiempo, tanta no se va a liberar, pero no es que no se libera. B, a que la dopamina revierte los efectos de la abstinencia. No sé. ¿Se revierten los efectos de la abstinencia cuando consume? Sí. Sí, calma las ansias. Ahora, ¿por qué revierten? Porque se activó el circuito. ¿Y cómo se activó el circuito? Se liberó dopamina, ¿sí? Entonces sí, la dopamina revierte el efecto de la abstinencia. La dopamina explica el placer cuando es algo novedoso y la dopamina me revierte los efectos de la abstinencia cuando es algo más de largo plazo y que me genera más abstinencia que otra cosa. C, a que la dopamina, la vía nigroestriatal, perdió su efecto. No. No. Vía nigroestriatal, ¿a qué circuito le suena? Sustancia nigra, pars compacta, al estriado. Al motor. Al motor, bien, perfecto, al motor. Acá se está metiendo con motor que nada que ver. Nosotros nos estamos hablando del límbico. Idea que el estrés de los exámenes le impide sentir placer. ¿Puede ser eso? Puede ser. Puede ser totalmente, pero acá no es tanto por estrés, sino porque el placer debe haber sido tanto el consumo de chipa que tuvo por mucho tiempo que ya no consume para sentir placer, sino que consume para no sentir el displacer. Es lo que venimos charlando hace un montón, ¿sí? ¿Se entendió este? Sí, sí. ¿Sí? Una consulta, Lu. En Sí. el ítem A, digamos, sería como que tener una resistencia a la dopamina. No, el A es que no se libere, o sea, es muy extremo hablar de que literalmente no se libere dopamina. Es algo no pasa, ¿sí? Podría pasar que se habló de hecho de que a lo largo del tiempo, cuanto más se dé esa conducta de consumir, eh, se genere, por ejemplo, como hay mucha dopamina dando vuelta, se genere, por ejemplo, down regulation de los receptores, ¿sí? Que disminuyan los receptores disponibles. Eso me explicaría la tolerancia, por ejemplo, ¿sí? Tolerancia es esto, es que ya no genere tanto placer y que yo necesita consumir más para sentir el mismo placer al principio, ¿sí? Pero en ninguna situación no es que no se libera nada de dopamina, ¿sí? Dale. Perfecto. Nada, no los quiero marear tanto con el circuito. Para mí, con saberlo y entender un poco cómo funciona al principio, cuando es más novedoso y qué pasa a lo largo del tiempo, estamos. Es los que les conté. Y acá terminamos. ¿Hay alguien que se quedó con alguna duda, algo que quieran revisar? Uy, ya. No, creo que no. ¿No? ¿Nadie? Ven que vuelvo acá. Por ahora no. ¿Eh?